El cielo parece inmóvil hasta que se abre como una puerta y deja entrar el viento. Una sombra alargada cruza el amanecer. No es un avión, no es un cóndor de acero. Es un gigante con costillas de duraluminio y piel plateada. Un dirigible de guerra. Durante un instante, parece que el futuro eligió otra ruta para dominar los cielos. Y sin embargo, ese futuro nunca llegó. ¿Qué se perdió en aquel último vuelo del Hindenburg militar? ¿Esa promesa de vigilancia total de flotas aéreas guardianas del océano? ¿Por qué la idea que fascinó a ingenieros, marinos y ministros se convirtió en una nota al pie de la historia? A comienzos del siglo XX, los dirigibles habían nacido con vocación de conquista. En la Primera Guerra Mundial, los cepelines alemanes cruzaron la noche para bombardear Londres y recolectar información sobre las líneas enemigas. Eran vulnerables, sí, pero tenían algo que los aviones de entonces no podían igualar: autonomía. Podían permanecer horas, días, allí arriba, como centinelas flotantes. Cuando la guerra terminó, la pregunta quedó suspendida. ¿Podíamos convertirlos en armas de paz? ¿En plataformas aéreas capaces de vigilar océanos, escoltar convoyes, coordinar flotas? La década de 1920 y principios de los 30 fue el laboratorio. Estados Unidos ensayó la idea en grande. El USS Akron ZRS-4 y el USS Macon ZRS-5 no eran simples globos rígidos, eran buques aéreos con tripulación numerosa, radiocomunicaciones avanzadas y una idea audaz: llevar caza parásito en su vientre. Con un sistema de trapecio, los pequeños Curtiss F-9C Sparrowhawk despegaban y se reenganchaban en pleno vuelo. La visión era clara: una estación aérea móvil capaz de explorar mucho más allá del horizonte de una flota, de detectar amenazas, de dirigir a los acorazados como si fueran piezas sobre un tablero tridimensional. El Reino Unido, por su parte, apostó por su propio programa. El R-100 y, sobre todo, el R-101 debían unir el imperio por vías de aire. El R-100 cruzó el Atlántico con éxito en 1930, demostrando que la travesía era posible. Pero el 5 de octubre de ese mismo año, el R-101 se estrelló en Francia durante su vuelo inaugural a la India. El desastre cobró decenas de vidas, y con ellas la voluntad política. A veces, la historia no necesita una gran batalla para cambiar de rumbo. Basta una noche de lluvia, una ráfaga mal calculada, un mástil y un ángulo erróneo. En Alemania, el progreso tomó forma en nombres que hoy son leyenda: Graf Zeppelin, Hindenburg. El LZ-129 Hindenburg no fue militar, pero su imagen encarnó las promesas y los temores de la época. Gigantesco, rápido para su tamaño, lujoso como un transatlántico. Alemania quería helio, gas noble y no inflamable, pero Estados Unidos, su principal productor, restringía la exportación. El Hindenburg voló con hidrógeno. La tarde del 6 de mayo de 1937, sobre el campo de Lakehurst, Nueva Jersey, esa decisión se volvió tragedia. Una chispa, fuego devorando tela, la estructura cediendo en segundos. 36 personas murieron, incluido un miembro de la tripulación de tierra. La humanidad entendió, mirando llamas contra cielo, que algunos riesgos eran inaceptables. Pero el verdadero veredicto contra el dirigible militar se había firmado antes, mar adentro. El 4 de abril de 1933, el USS Akron cayó al Atlántico frente a Nueva Jersey en una tormenta áspera. Murieron más de 70 hombres, entre ellos el almirante William A. Moffett, impulsor de la aviación naval estadounidense. 2 años después, en 1935, el USS Macon se perdió frente a la costa de California.
Aquellos gigantes no cayeron bajo fuego enemigo, los derribó el clima, el mismo juez invisible que decide el humor de los océanos. Con cada pérdida, otra ficha se inclinaba contra la viabilidad estratégica de estos buques. Costosos, exigentes, dependientes de hangares colosales y de un personal altamente especializado. Costosos, dependientes de mirar, y la paciencia en guerra antisubmarina es un arma. En el Atlántico Occidental y el Golfo de México, aquellos blimps escoltaron convoyes, lanzaron sonoboyas, marcaron contactos, coordinaron con buques y aviones. Su perfil acústico bajo y su capacidad de permanecer colgados sobre un punto los convirtieron en centinelas eficaces. Según los registros de la Marina estadounidense, la pérdida por fuego enemigo fue extraordinariamente baja. Apenas un caso, el K-74, derribado en 1943 tras enfrentarse a un U-boat. La mayor amenaza seguían siendo el clima y los accidentes. No eran una panacea, pero sí un complemento. La guerra moderna no se gana con un único martillo, se gana llenando la caja de herramientas. Al otro lado del mar, el Reino Unido encontró un uso distinto: los globos de barrera. Miles de barrage balloons elevaron cables de acero sobre ciudades y puertos para disuadir a los bombarderos alemanes de ataques a baja cota. No eran dirigibles en el sentido clásico, sino globos cautivos. Pero la idea madre, usar gas para controlar el espacio aéreo, seguía viva. En 1944, durante el día D, globos de barrera flotaron sobre playas y puertos aliados para complicar la aproximación de aviones enemigos. Era una aplicación modesta, defensiva, pero eficaz. Ganar metros de altitud en seguridad, aunque no kilómetros en ambición. ¿Y Alemania? Tras el Hindenburg, aún desfiló por los cielos un último gigante, el LC-130 Graf Zeppelin II. Voló en 1938-1939 y realizó misiones de reconocimiento y pruebas electrónicas. Se ha sugerido que intentó medir emisiones del sistema de radar británico Chain Home, disputado. Con el estallido de la guerra, sin helio y con el hidrógeno convertido en símbolo de peligro, la Luftwaffe no vio en los dirigibles una herramienta prioritaria. Para 1940-1941, la estructura del LC-130 fue desguazada y su metal redirigido a la maquinaria bélica. Japón, que había experimentado con aerostatos y semirrígidos en décadas previas, siguió otros caminos, desde globos incendiarios de largo alcance hasta hidroaviones de reconocimiento. Nada de grandes dirigibles operativos. La Unión Soviética, que en los 30 soñó con rutas polares y propaganda en altura, redujo su ambición con la guerra total sobre el frente oriental. En todos los casos, la misma conclusión emergía. El concepto fascinaba, pero la realidad demandaba otras respuestas. ¿Por qué entonces perdió la apuesta el Hindenburg militar? Las razones se entrelazan como los nervios de una quilla aérea. Primero, la vulnerabilidad meteorológica. Un avión puede atravesar una célula de tormenta con altitud y velocidad. Un dirigible no. Vientos cruzados, engelamiento, turbulencias convectivas. Cada fenómeno que el piloto de un caza calcula en minutos, para un dirigible es un ecosistema hostil de horas. Los accidentes del Akron, del Macon, del R-101 nos recuerdan que el enemigo invisible no siempre se viste de camuflaje. Segundo, la logística. Estas naves necesitan hangares de catedral, tripulaciones numerosas, mástiles de amarre, campos despejados. El coste de mantener la infraestructura compite con el de bases aéreas que pueden operar múltiples escuadrones. En guerra, cada dólar y cada obrero cuentan, y cada hora invertida en un gigante es una hora que no equipa a decenas de aparatos más pequeños y versátiles. Tercero, el gas.
El helio, seguro pero escaso, estaba dominado por Estados Unidos. El hidrógeno, abundante pero inflamable, cargaba con el estigma de Lakehurst. Una chispa accidental, un disparo trazador, la estadística. La ecuación del riesgo no cuadraba con los líderes que debían firmar presupuestos y asumir responsabilidades. Cuarto, la tecnología rival. El radar extendió los ojos de la noche. Los aviones de patrulla de largo alcance, como los Consolidated PBI Catalina y más tarde los B-24 convertidos a guerra antisubmarina, cerraron el hueco del Atlántico. Portaaviones ligeros y escoltas multiplicaron el alcance de la flota. Lo que antes parecía necesitar un buque del aire con caza embarcado, ahora podía obtenerse con una combinación de electrónica, aviones más eficientes y doctrina mejorada. Y sin embargo, no todo fue fracaso. En 1942-1945, los blimps estadounidenses volaron cientos de miles de horas de escolta. Disuadieron ataques de submarinos, sirvieron como postes de comunicación aeronaval, rescataron supervivientes y, sobre todo, llenaron vacíos. No dieron titulares épicos, pero salvaron vidas. Es fácil olvidar a los héroes que no hacen ruido. Imaginemos la rutina de una patrulla. La cabina vibra con un zumbido grave. El mar, como un mapa que cambia poco a poco, responde al viento. A bordo, el operador de radio escucha un murmullo de estática, hasta que... un eco, un posible periscopio, una mancha de aceite. El comandante del blimp no puede picar a 300 nudos, pero sí puede quedarse allí, marcando el punto, guiando a los destructores, informando a la aviación. Minutos que valen oro. A veces, eso es suficiente. Ahora, volvamos al mito mayor, al fantasma del Hindenburg militar. En los años 30, hubo ingenieros que soñaron con dirigibles como plataformas de alerta temprana, como nodos estratégicos sobre océanos. El LC-130, con sus vuelos de ensayo, fue la última silueta de esa fantasía. Pero la historia, con su ironía, escogió caminos más pequeños y más rápidos. Radares en mástiles, antenas en islas, aviones con depósitos suplementarios, convoyes tensando redes de escolta. La Segunda Guerra Mundial fue ante todo una guerra de sistemas, y en ese puzzle el dirigible quedó como pieza periférica. El clímax en realidad ya lo vimos arder, Lakehurst. No porque fuese un vuelo militar, no lo era, sino porque la percepción pública y estratégica cambió en un segundo televisivo antes de la televisión. El fuego no solo consumió un aparato, consumió la paciencia del mundo con un concepto demasiado frágil para una era cada vez más violenta. La imagen del Hindenburg cayendo como un acordeón incandescente selló, en la mente de millones, la sentencia. Después de 1945, algunos blimps siguieron prestando servicio, en tareas de vigilancia, rescate, incluso publicidad. La tecnología de materiales mejoró. La idea de plataformas persistentes resurgiría décadas después, con satélites y, en menor medida, con proyectos de aerostatos modernos. Pero la edad de los acorazados del aire no volvió. Las cifras eran invencibles. Un avión de patrulla podía hacer el trabajo más rápido. Un radar en tierra observaba más lejos. Un satélite vería, un día, sin parpadear. Nos queda, sin embargo, algo más que un veredicto técnico. Queda la audacia de imaginar el cielo como un océano con navíos propios. Queda la obstinación de los marineros del aire, que guiaron gigantes a través de torres de viento, con manos curtidas por cuerdas de amarre y ojos midiendo nubes. Queda el recordatorio de que la tecnología es un contrato con la realidad. Se firma con sueños, se paga con riesgos. El Hindenburg militar nunca existió como tal, pero su sombra atravesó una época que buscaba dominar lo inmenso. Y quizá esa sea la lección. A veces, la historia no elige lo más grande, sino lo que mejor se adapta. El mundo
no recuerda a los dirigibles como conquistadores de los cielos, pero, en silencio, les debe una parte del mapa que dibujamos para llegar hasta aquí. Porque hubo un tiempo en que los hombres caminaron dentro de las nubes, y el viento, por un momento, pareció obedecerles. Y aunque ese momento terminó, su eco aún flota, alto, lento, persistente, sobre nuestras memorias.